Vale, bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de la demonología católica y demonología bíblica, porque al fin y al cabo la demonología católica tiene su fundamento, por supuesto, en la Biblia. Bien, vamos a definir términos. ¿Qué es, ante todo, la demonología? Bien, se divide en dos palabras. Daemon, que significa demonio, y logos o tratado, que significa precisamente eso, estudio, tratado, es decir, el estudio acerca de los demonios. Específicamente, la demonología estudia a los demonios, porque si queremos estudiar a los seres espirituales buenos, que es lo que nosotros le llamamos ángeles, entonces estaríamos estudiando la angelología. Bien, entonces eso es la demonología, el estudio bíblico, también basado en la tradición de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en la historia acerca del demonio. Cómo actúa el demonio, cómo se ha ido desarrollando la demonología en conjunto, el exorcismo, las prácticas ritualísticas, exorcísticas para poder expulsar al demonio, la variada fenomenología demoníaca, etcétera. Todo eso abarca la demonología. Ahora, hay que recalcar que así como los cristianos católicos tenemos nuestro estudio de la demonología, también lo tienen los judíos, en la religión del Islam, es decir, las religiones abrahámicas o monoteístas. También hay demonología en religiones hinduistas, por ejemplo, o el budismo, o en religiones, por ejemplo, que tienen que ver con culturas anteriores a la misma, como culturas egipcias, la cultura griega, romana. Todos ellos han tenido su propia demonología. Es más, incluso dentro de lo que abarca el ocultismo, el satanismo, ellos también tienen su propio estudio de la demonología. Pero nosotros nos vamos a enfocar estrictamente en la demonología católica porque somos católicos. Ahora bien, eso es en cuanto a la demonología. ¿Quién hace demonología? ¿Quién estudia la demonología? ¿Y cuál es la diferencia entre un demonólogo y un exorcista? Bien, el exorcista, ante todo, es un sacerdote católico debidamente ordenado por su obispo que le designa ese ministerio que puede ser normalmente de forma regular. Ese es un exorcista. En cambio, el demonólogo es una persona que ha estudiado teología y que puede ser o laico o sacerdote. E incluso un demonólogo puede ser también una dama, una mujer, porque necesita o basta que sea teóloga para poder entrar en el campo. Porque el demonólogo es un especialista en el campo del demonio desde la parte teórica. Eso no quiere decir que no en la práctica también va a estar presente en los exorcismos, pero no exorciza, sino que analiza, estudia el caso, indaga, escudriña, mediante toda la revelación de la fenomenología demoníaca y se convierte en un pilar fundamental de ayuda al exorcista, porque él va a permitirle al exorcista discernir el caso. Es decir, es un equipo de mucha importancia, de ayuda al exorcista. Bien, ¿qué es el demonio? Y ahora sí que hemos definido dos grandes términos. ¿Qué es el demonio? El demonio, ante todo, es un ser espiritual, es decir, incorpóreo, carece de cuerpo, creado por Dios, pero antes de que se convierta en demonio, era un ser espiritual bueno. Es decir, antes de que Dios crea al hombre, Dios primero va a crear a estos seres espirituales llamados ángeles. Pero ¿qué pasa? Que en un principio, dice Santo Tomás de Aquino, que en un principio estos ángeles no podían ver a Dios. Es decir, sabían que Dios estaba ahí, que todo lo insondaba en todo el universo, en todo el espacio, ahí estaba Dios. Pero no podían verlo en la plenitud. Es decir, no tenían todavía o no podían contemplar esta acción beatífica. Para poder lograrlo,
Dios va a poner una prueba. ¿Qué prueba? No sabemos, pero lo que podemos nosotros saber es que en esa prueba quien lo aprobaba o los ángeles que la aprobaban se intensificarían en gracia y luego esa acción beatífica iba a ser directamente proporcional a la gracia que había adquirido mediante la fidelidad a Dios. Y a la inversa, aquellos ángeles que no prevalecieron en la gracia, sino que se rebelaron, ellos también iban a ser excluidos, ellos sí que iban a ser excluidos de la acción beatífica de Dios por toda la eternidad. Entonces, un ángel, un ángel, a quien ya vamos a conocer más profundamente, pero que le conocemos con el nombre de Luzbel, Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, se revela contra Dios por un acto de soberbia, ¿sí? Y este induce a un conglomerado de ángeles a que también se rebelen contra Dios y luego estos se transformarán en demonios. Cuando digo transformarán, no es porque su naturaleza ha cambiado, su naturaleza sigue siendo la misma, espiritual, pero sí que van a cambiar o van a deformar sus mentes, su intelecto y su voluntad. Bien, existen tres hipótesis teológicas sobre la causa de la rebelión de Satanás. La primera causa dice que es el acto de los celos y la envidia de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo es posible que Dios, que crea al hombre de la tierra, del lodo, del barro, y que además lo crea posteriormente a los seres espirituales, resulta que en dignidad vamos a ser más superiores que ellos que no son creados a imagen y semejanza, aunque ellos tengan la misma naturaleza de Dios, es decir, espiritual? Entonces eso no le gustó para nada a este ángel, que ya vamos a ver cómo se llamaba en realidad, y que pues cometió el acto de rebeldía. La otra es que Dios, o mejor dicho, Satanás quiso ser igual a Dios. En un acto de soberbia, quiso ser igual a Dios, obviamente no en cuanto a divinidad, sino en cuanto a autoridad y poder. La primera hipótesis que yo les mencioné es la que entró o estuvo vigente durante los primeros inicios del cristianismo. Esta que le acabo de comentar, la segunda, cronológicamente es posterior, pero es la que más caló y sigue calando hasta el día de hoy en las enseñanzas católicas. Y la tercera hipótesis, ya muy posterior, data del siglo XVII, por dos sacerdotes, uno jesuita y el jesuita Francisco Suárez y el dominico, el padre Ambrosio Catarino, dicen que en realidad la rebelión de Satanás se debe por el siguiente motivo. Porque un día Yahvé, nuestro Dios eterno, el Creador, decidió encarnarse, hacerse hombre para rescatar a la humanidad del pecado. Y eso no toleró Satanás. ¿Por qué? Porque era imposible que él, siendo de naturaleza superior, no iba a rendir pleitesía y adoración a Dios, por mucho que sea Dios, igual se encontraba en un cuerpo humano. Entonces eso era imposible. Estas son las tres hipótesis que se barajan teológicamente hablando sobre la caída de los demonios como tal. ¿Cuándo sucedió? No lo sabemos. Podemos intuir que esto se da muy probablemente después de la creación del hombre, porque el hombre se constituye en un factor primordial para la caída de estos seres espirituales, por envidia. Siempre la soberbia, por envidia. Bien, eso en cuanto a la caída. Yo he formulado unas preguntas, porque si no me voy a desviar mucho del tema, preguntas que yo mismo voy a contestar, para no apartarme del tema. ¿Son todos los demonios iguales? La respuesta es no. ¿Por qué? Dice Santo Tomás de Aquino, y también lo dice el padre Portea en su libro Suma Demoníaca, y Santo Tomás de Aquino en su libro Suma Teológica, todos los seres espirituales, ángeles o demonios, agotan su especie.
Y como no tienen cuerpo, entonces ni uno se parece al otro. Uno agota su especie, no hay dos iguales, ¿ya? Entonces, no se parecen. Bien, ¿cuáles son los nombres de los demonios? Normalmente hemos escuchado infinidad de nombres que aparecen en libros ocultistas, muchas veces simplemente por la vagancia de la mente humana que se inventan. Hay otros nombres que nos proporcionan los exorcistas y a eso hay que tener crédito, pero lo más importante es estudiar y creer en cuanto a los nombres de demonios que nos proporciona la Sagrada Biblia. Esos son los más fidedignos. Entonces, de acuerdo a lo que nos proporciona la Biblia, vamos a tener nombres como, por ejemplo, Belial, que aparece en Segunda de Corintios, por ejemplo, capítulo 6, versículo 15. Como la charla queda grabada, pueden ustedes anotarlo después, ¿no? En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, vemos a un demonio llamado Apolión, que significa destructor, es el destructor. Seirín, en Isaías, capítulo 13, versículo 21. El gran demonio Asmodeo, recuerden ustedes que este demonio tiene como origen de las culturas mucho más antiguas que las de Israel, de la cultura sumerio-babilonia. Cada vez que el pueblo de Israel era exiliado y luego venía a su tierra, traía todo este tipo de costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, etc. Este demonio Asmodeo lo vamos a encontrar únicamente en un libro en la Biblia, y es en el libro deuterocanónico, para los protestantes apócrifos, de Tobías. Recuerden ustedes aquel pasaje bíblico de Tobías, que se quiere casar con Sara, hija de Raquel, pero que no puede, porque este demonio Asmodeo, cada vez que se casaba Sara, en el momento de la cámara nupcial, que se iba a consumar el acto sexual, venía Asmodeo y mataba a la persona. Entonces, Tobías le va a pedir ayuda a Dios, quien envía al arcángel Rafael, ¿sí? Y bueno, al ángel Rafael, para ser más concreto, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué no arcángel y ángel. Bueno, al ángel Rafael, y en su ayuda le indica qué es lo que tiene que hacer. Le dice, mira, para derrotar a Asmodeo, haz lo siguiente: coge un pescado, ábrelo, saca las vísceras, el hígado, etcétera, quémalo y ese incienso en la cámara nupcial, Víctor, para que se... Víctor, sí, Víctor, sí, Oscar. Víctor, Sí. disculpa, Omar Rosales, por favor, apaga el audio, o no sé si es Carlos Roquel que tienen el anfitrión, si nos ayudan en esa. Ya puede continuar. La única forma es silenciarlo a todos. Lo siento, así que puede continuar ya. Pero silenciaste a Víctor. Sí, es la única forma de hacerlo rápido. Que Víctor ponga el micrófono y siga. Ya. ¿Ahí? Sí, ¿no? Sí, disculpa Víctor, pero es la única forma de silenciar cuando alguien está hablando. Así que cuando tú ves que te silencio, tú vuelve y conéctalo de nuevo y dale para adelante. Ya, mi hermano Roque, muy amable. Si me pongo las manos en el oído, les pido disculpas. Es porque está lloviendo viento desde acá, ¿sí? Yo pensé que estaba sorprendido. Bien, hablábamos de Asmodeo, que el ángel Rafael, o Azazel, como se hace llamar él, le indica a, Tobías qué es lo que tiene que hacer. Dice, quema todas estas vísceras y ese incienso hará que el demonio Asmodeo huya. Miren ustedes, aquí tenemos ya nosotros un primitivo sacramental durante un exorcismo, por así decirlo. Algo que hace huir al demonio, un sacramental prácticamente. Muy arcaico, pero es un sacramental. Entonces, cuando llega el momento de que Tobías mantenga relaciones con Sara, hace lo que le dijo el ángel Rafael. Y efectivamente, el demonio Asmodeo huye por la ventana, cruza el Mar Rojo, llega al desierto y hasta ahí termina el texto bíblico. Pero hay una tradición judía que dice que el rey Salomón lo logró capturar a Asmodeo y lo obligó a construir el templo de Salomón. Bien, ese es Asmodeo. Vamos a tener otros personajes muy importantes y del que se han generado muchos mitos,
es Lilith. Lilith es un personaje que aparece en la cultura sumerio-babilonia. Si ustedes observan la doceava tablilla de la epopeya de Gilgamesh, va a aparecer este personaje como un ente demoníaco, pero primero va a aparecer como una mujer. Miren, en la tradición judía, y basándose en la, entre comillas, aparente incongruencia que hay entre el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, de la creación, dice la tradición que Lilith fue la primera mujer que había creado Yahvé, ¿ya? Pero que ella rehusó mantener relaciones sexuales con Adán por la postura de que ella tenía que estar en la posición de abajo. Pero como ella fue creada junto con Adán, ella no se sentía inferior a Adán y por consiguiente no se iba a someter ella a la postura que le pedía Adán. Adán se revela, se molesta, le lleva las querellas a Yahvé, Yahvé la incita a que ella acceda a la petición de Adán y ella en un acto de coraje pronuncia el nombre sagrado de Dios y echa a volar y se va. Dios la expulsa del paraíso y además este Lilith, que es una mujer, se refugia en el desierto y ahí mantiene relaciones con Satanás, producto del cual van a tener varios hijos que vienen a ser como hijos demonios, por así decirlo, pero que ella ve los va a matar. Entonces Lilith hace un juramento y dice, a partir de ahora voy a matar a todos los hijos o niños del pueblo de Israel que no se han circuncidado hasta los 8 días de nacido. Y también a todos aquellos hombres que derramen su semen, lo que hoy llamamos nosotros masturbación, en el piso. Entonces, estas son tradiciones populares que ya tienen un origen muy antiquísimo y yo no sé si de aquí quizás partirá la tradición ritualística de la circuncisión de los niños a los 8 días de nacido, como lo hicieron a Jesús en el Evangelio según San Lucas 2:21. Bien. En todo caso, Lilith aparece solo y única vez en un libro veterotestamentario, que es en Isaías 34:14. No aparece más. En todo caso, para el cristianismo, en realidad es un personaje totalmente irrelevante. Evidentemente, no es la primera mujer que Dios creó. La primera y única mujer que Dios creó, de acuerdo a lo que dice el Génesis, es Eva. Lo que sucede es que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis va a pasar lo que nosotros llamamos en teología hipótesis documentaria. No voy a entrar en ese tema porque es entendernos y quizás confundir a algunos, pero lo cierto es que tenemos la tradición yavista, elodista, sacerdotal y deuteronomista, y que para eso pasó muchísimos años, muchísimos escribas, muchísimas tradiciones, y eso es lo que hará que un relato con el otro sea un poco diferente. Leviatán, asimismo un personaje del sumerio babilonio. Los eruditos dicen que en realidad probablemente se trataba de un hipopótamo, porque era un animal marino. Bueno, en todo caso, tampoco tiene mayor relevancia. Hay exorcistas que lo relacionan con el mismo Satanás. En todo caso, esos son temas ya a investigar más profundamente. Pero lo que hago es mencionar los nombres de demonios, ¿sí?, que al menos para la cultura ya de Jesús y posterior, es decir, al cristianismo, son catalogados como seres demoníacos. Otro muy importante, diría yo quizás el más importante después de Satanás, que incluso es relacionado como si fuera el Satanás mismo, el Cebú. En realidad era un dios, el dios Baal. Baal significa gran señor. Este dios sumerio babilonio, acadio, era el dios de la fertilidad, que tenía muchísimos adeptos, muchísimos seguidores en el pueblo cananeo, y que después, con la llegada de los patriarcas, este ídolo, este dios, fue perdiendo culto, pero los pocos que quedaban seguían adorándolo y sacrificando niños y animales. Entonces los detractores de Baal
que era el dios de la fertilidad, y que adoraban además al dios Yahvé, ¿sí? Empezaron a molestar, empezaron a cambiarle el nombre, porque cuando hacían sacrificios humanos, las moscas se posaban y germinaban en los cuerpos descompuestos utilizados para el sacrificio, y es ahí que el nombre de Baal se cambió para Baal Zebul o Beelzebub, que significa el señor de las moscas, ¿sí? Entonces dejó de ser ya un gran ídolo de la fertilidad para convertirse en un demonio. Es más, a Jesús le van a tachar de endemoniado y le van a decir que él expulsa demonios por orden de Beelzebub. Esto es importante porque, de acuerdo al criterio de la vergüenza que utilizamos en los estudios de la crítica textual, nos indica o nos invita a nosotros a creer que forzosamente Jesús era un exorcista y que además en algún momento de la historia lo tacharon de endemoniado. Esto es real. Bien, estos son los nombres que la Biblia proporciona en cuanto a los demonios, y yo creo que debemos quedarnos con eso. Quizás podemos aumentar lo que nos proporcionen los exorcistas, pero de ahí a buscar nombres de demonios en otros libros es una pérdida de tiempo. Bien, ¿por qué no mencioné ni a Satanás ni a Lucifer? Porque eso es un capítulo aparte que voy a mencionar, que lo voy a decir en este momento. Bien, aquí es lo más complejo. Hablamos de Luzbel, hablamos de Lucifer, de Luzbella. ¿Quién es este personaje que no aparece nunca en la Biblia? Bien, miren, cuando nosotros leemos, y yo los invito a ustedes después a leer el libro de Job, recuerden ustedes que el libro de Job es un libro sapiencial, de narrativa teológica poética, y sapiencial, evidentemente. No tiene un trasfondo histórico, aunque algunos teólogos dicen no, sí es histórico. Pero ¿a qué quiero llegar? Cuando revisamos nosotros, oye, aquí tengo la Biblia, pero me lo sé el texto de memoria. Ustedes también la tienen, ustedes también lo saben. Dice en el capítulo 1, versículo 6, que un día estaban los hijos de Dios, y entre ellos estaba el Satán. Y Dios le preguntó a el Satán, ¿qué haces? Y el Satán respondió, vengo de dar vueltas sobre la tierra. ¿Sí? Bien. Se van a dar cuenta ustedes que cada vez que aparece la palabra Satán, y me refiero concretamente a la Biblia de Jerusalén, porque también aparece en otras Biblias, siempre está el artículo el y el artículo al. El Satán. Al Satán. Bien. Entremos. El libro de Job fue escrito primero que el libro de Génesis, históricamente hablando. Este personaje que nosotros vemos aquí, al Satán, no es todavía el Satanás que nosotros conocemos. Sí, yo sé que quizás ustedes han de decir, pero bueno, nos han enseñado algo diferente toda la vida. Aquí Satanás está tentando a Job. Pero eso es un estudio teológico. Pueden que no estén de acuerdo conmigo, están en todo su derecho. Pero en todo caso, yo lo que les voy a enseñar. Este personaje todavía, para la mente del pueblo de Israel, todavía no es el demonio, el Satanás como tal, sino que representa al mal, que induce a Dios, porque miren ustedes una cosa, ¿cómo es posible que si este personaje fuera Satanás, se atreve primero a estar entre los hijos de Dios? Es decir, es considerado todavía un hijo de Dios, porque está entre los hijos de Dios. Segundo, tiene acceso a hablar con Dios, cosa que no puede pasar. A un ser demoníaco está excluido de la acción beatífica de Dios por la eternidad. ¿Cómo es posible que él puede dialogar con Dios? Es que ya no puede dialogar con Dios Satanás, pero en este texto vemos que puede dialogar con Dios. Y tres, claro, me refiero en cuanto a la parte espiritual, porque Dios humano, Jesucristo, habló con Satanás en ese diálogo en el desierto. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Y tres, no solamente que habla, sino que además lo tienta a Dios, porque le dice, claro, Job actúa como actúa, es decir, hace todo lo bueno porque tú lo has llenado de bendiciones. Quítale pues todas esas bendiciones y vas a ver cómo te maldicen tu cara. Y Dios cae en la tentación de y le dice, está bien, haz lo que quieras, pero respeta la vida. Bien, este Dios parece ser un Dios inseguro. Si es que tomamos como forma literal que este Satanás es el Satanás que nosotros conocemos, pero ese no es así.
Dios no puede ser tentado. Y Dios no puede tener comunicación directamente con Satanás porque Satanás está excluido de la presencia de Dios. Aunque Dios lo impondría a todo, incluso hasta el infierno. ¿Qué sucede aquí? Que este personaje, Satan, es el mal como tal. Que le pone pruebas y tentaciones al mismísimo Job y que Job sobrepasa estas tentaciones y luego es recompensado precisamente por esa fidelidad. Cuando por cierto, este personaje tiene como nombre Hasata, cuyo término, porque toda palabra tiene un significado. La raíz aramea de este personaje, otros dicen es hebrea, significa el fiscal que pone sospecha. Miren ustedes, en el libro de los Números 22 hay un tribunal divino donde Dios es el gran juez. A un lado tenemos a la persona que es la que está siendo acusada, que es el hombre, y del lado derecho tenemos al fiscal que acusa, que es el mismísimo Hasatan. No sé si ustedes se han dado cuenta de ese texto bíblico, pero es un tribunal. Pregunto yo, el fiscal que trata de poner trabas para que el acusado se autoincrimine y luego el juez haga justicia, ¿es alguien malo? No. Simplemente está cumpliendo la orden que Dios le ha designado, en este caso que el juez le ha designado. Esa es la función que tenía este personaje llamado Hasatan, que aparece en el libro de Job para la mente judía de su tiempo. Solo a partir de los libros de las crónicas es cuando recién este pueblo de Israel entenderá que este personaje ya no es algo abstracto, es decir, el mal, sino el maligno, es decir, Satanás, como tal. Que es un personaje, un ser espiritual. Porque si ustedes se dan cuenta en el libro del Génesis, ¿quién tienta a Eva? La serpiente. ¿Cuándo se dice que esa serpiente es Satanás o el demonio o el diablo? Nunca. Es la serpiente. Porque todavía en el libro del Génesis no aparece la figura de Satanás como tal. Solamente en el libro del Apocalipsis entenderemos la revelación de Dios por completo. Y ahí vamos a entender que esa serpiente antigua, que nunca el Génesis le dice que es el diablo, ahí le va a decir, ah, no, esa serpiente antigua es Satanás, el diablo. ¿Ya? Miren cómo la idea del diablo ha ido cambiando poco a poco. No es que desde los inicios del libro del Génesis, de la creación del libro como tal, ya se creía en este personaje como tal. No, ha ido evolucionando la revelación de Dios. Entonces, a partir del libro de Crónicas ya se tiene la idea mucho más ya completa de este personaje. Y cuando la Biblia se traduce al griego, me refiero al Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, que es la que va a tener Jesús en sus manos, es cuando este personaje ya está bastante desarrollado. Y Jesús iba a creer no en el mal, sino en el maligno. Cuando él termina la oración del Padre Nuestro, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Padre Nuestro de Lucas con el Padre Nuestro de Mateo son diferentes. Mateo utiliza siete peticiones, Lucas utiliza 5. Mateo utiliza 7 porque a él le encanta su número, 7. Mateo termina diciendo, líbranos del maligno, apotuku neru en arameo, líbranos del maligno, no líbranos del mal como rezamos nosotros, porque el mal es algo más abstracto. Jesús dijo, líbranos del maligno como un ser personal, como un ser real. Bien. Lucifer, ¿de dónde? No aparece en ninguna parte de la Biblia. O mejor dicho, 3 veces aparece en la Biblia el término Lucifer, entendamos por Lucifer un término en latín, ¿verdad? Que viene a su vez del hebreo hilel, pero ojo, este término que se traduce como lucero o luz o el alba que resplandece en la mañana, etcétera, aparece 3 veces en el libro de Proverbios, en la segunda epístola de Pedro y en Apocalipsis 22:16. Observen ustedes una cosa, que las 3 veces que aparece la palabra Lucifer es referido en Proverbios a la sabiduría, y en Primera de Pedro y en Apocalipsis a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el término Lucifer, ¿sí?, no es un nombre, sino una cualidad que significa luz, aurora, lucero, etc. Y Jesús es la nueva luz. El sábado nomás cantamos nosotros el pregón pascual en la vigilia pascual. Si ustedes lo hubieran cantado en latín, hubieran escuchado la palabra Lucifer en el pregón pascual. Jesús es el lucero que resplandece en la mañana. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa? Que San Jerónimo en el siglo IV, cuando traduce, no es por primera vez el latín, porque la Beatus Latina fue la primera traducción al latín, sino que la Vulgata Latina de Jerónimo es la más completa. Cuando él traduce el texto, ¿sí? Él interpreta en el libro, perdón, de Ezequiel 28:11 y además de Isaías capítulo 14:12. Recuerden ustedes, oh lucero, cómo has caído de la mañana, hijo de la aurora, tú que caminabas sobre estrella, diamante, crisol, topacio, etcétera. San Jerónimo interpreta que ese lucero es el demonio. Pero si ustedes se dan cuenta, el texto bíblico, si ustedes lo analizan en su contexto, en realidad está hablando de un simple ser humano, del rey de Tiro. Pero los padres de la iglesia, y eso hay que respetar, ¿sí? Desde un punto de vista teológico, dicen que un texto bíblico puede tener uno o varios significados, o dos, o uno o varios sentidos proféticos. Entonces, dice San Jerónimo y algunos padres que si bien es cierto, en primera instancia, el primer término, el primer sentido literal del texto va aplicado hacia el rey de Tiro, pero además existe uno interpretativo, implícito, que se le debe aplicar a Satanás. Pero durante los primeros 4 siglos de la iglesia, nadie hablaba de un tal Lucero o Lucifer como si fuese la misma persona de Satanás. Es verdad que en el mundo griego existía el dios Lucifer, el dios de la luz, eso es cierto, pero inmediatamente recordemos que los dioses fueron catalogados como demonios por los cristianos primitivos. Entonces, es correcto llamarle a Satanás, al Satanás griego ya deformado, Lucero, Luzbel, desde el punto de vista histórico es incorrecto. ¿Cuál es el nombre entonces de este ángel llamado Satanás antes de caer en desgracia? Es decir, cuando todavía era un ángel bueno, su nombre es Hasata, el que mencionamos en el libro de Job. Aunque en Job lo vemos haciendo, entre comillas, maldades. Ese era su nombre en realidad. En realidad está haciendo maldades, reitero y para terminar, estaba cumpliendo las funciones de Yahvé, aunque era una función un poco detestable, porque era como llevarle los chismes o querellas a Dios. Espero no confundirlos con esto. Igualmente sé que van a haber preguntas. Yo sé que el tema no lo voy a poder abarcar, son muchísimas cosas, no sé si hagamos una segunda parte, ¿sí? Trataré de abarcar lo que más pueda, va a quedar mucho sobre el tintero. Avancemos. ¿Existe el tiempo en el mundo? ¿Perdón? ¿Existe el tiempo en el mundo espiritual? Víctor, aquí va el audio. Ya, vale. ¿Existe el tiempo en el mundo espiritual? Sí existe, pero no es el mismo tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros es el tiempo cronos. El tiempo de Dios, que es el mismo tiempo de los demonios y de los ángeles, es lo que Santo Tomás de Aquino le llama Evo, como Evo Morales, B pequeña O, Evo. Es un tiempo que no está regido bajo las leyes físicas de nosotros. Es por eso que para Dios un día puede decir 1000 años y 1000 años un día. Es decir, ellos tienen un tiempo, pero ese tiempo no está regido a las leyes de nosotros. Se llama Evo. Bien. ¿Qué lenguaje usan los ángeles y los demonios? Ustedes han escuchado en el mundo protestante que aparentemente cuando hay unos pseudo exorcismos, el poseso habla en una lengua que nadie entiende. Y dicen, ese es el lenguaje de los ángeles. Uno le ponen hasta nombre, el lenguaje enoquino, dicen. Bueno, los ángeles y los demonios no tienen cuerdas vocales, por lo tanto no emiten sonido. Ellos no hablan en sí en la misma forma en la que lo hacemos nosotros. Como son seres puramente espirituales, se comunican por la mente, que es lo que nosotros llamamos telepatía. Yo sé que hay hermanos que detestan esta palabra. ¿Cómo telepatía? Eso es algo de la nueva era. No, señores. Yo me comunico con Dios por telepatía. ¿Qué es telepatía? Es cuando me comunico por la mente. Es decir, uno mi mente con la de otro ser. Cuando yo oro a Dios, no necesariamente tengo que emitir mi voz. Yo simplemente en la mente le oro a Dios y como somos seres espirituales, es decir, yo espíritu, porque tengo espíritu, y Dios, que es un ser espiritual, nos podemos comunicar de esta misma manera. Eso es una comunicación directa con Dios. En los ángeles pasa lo mismo. Ángel con ángel, demonio con demonio, o ángeles con Dios y demonio con Dios ya no. Ellos se comunican por la mente, no tienen un lenguaje como tal. Es por eso que cuando quieren comunicarse con nosotros, utilizan la posesión demoníaca para poder ellos emitir voces.
que es la voz de nosotros. ¿Bien? Sigamos avanzando. Entonces, ellos tienen un lenguaje, sí, es un lenguaje, pero es propio de un lenguaje espiritual. ¿Ya? No es que es un lenguaje raro, que no se entiende. Eso es charlatanería pura. ¿Dónde están los demonios? Los demonios, como son seres espirituales, y esto también vale para los ángeles, no están en ningún lugar. Y al mismo tiempo están en todos los lugares. A ver, cuidado, se confunde. Solo Dios es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Los ángeles y los espíritus pueden estar en muchos lugares, pero al mismo tiempo están de forma limitada. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene esa cualidad de ser ilimitado. Ellos no. Pero, como son seres espirituales, esa naturaleza superior les permite estar en varios lugares al mismo tiempo, sin necesidad de que tengan que estar en todos los lugares. No sé si me hago entender. Miren, por ejemplo, yo estoy aquí sentado. Yo no sé si hay un demonio al lado mío. Es muy probable que lo esté. Pero como no lo puedo ver y es un ser espiritual, yo no puedo decir que está aquí. Es decir, no está ocupando un espacio de mi mundo, un espacio material. Pero ¿cómo yo sé que él está aquí? Cuando actúa aquí, cuando hay una infestación demoníaca, por ejemplo. Entonces yo sé que él está aquí. Es decir, está en un lugar porque actúa, más no porque lo puedo ver. Lo mismo pasa con Dios. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿ocupan ellos un lugar? El lugar material no, pero sí que lo están cuando actúan. Ahí ejercen ellos un espacio, actúan en un espacio. ¿Ya? ¿Los demonios conocen el futuro? No. Taxativamente no. Ellos no son Dios. Solo Dios conoce el futuro. Ellos no. Ellos solamente pueden intuir lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy al santero y el santero empieza a desplayar toda mi vida y le dice, mira, Víctor, el hermano Oscar tiene el santero, el demonio le revela al santero que el hermano Oscar todos los días sábados tiene por costumbre a las 5 de la tarde ir a jugar billar. Es un ejemplo. Entonces yo, como no sé nada y soy un ignorante y acudo a los santeros, es verdad, el hermano Oscar hace eso todos los sábados. ¿Cómo sabía eso el santero? No, lo que pasa es que el demonio, que no conoce el futuro, simplemente que conoce la rutina, y como él sí nos puede ver y no nosotros a él, entonces para él es algo fácil. Para nosotros es algo sobrenatural, pero para él no, porque su naturaleza le permite conocer lo que nosotros no podemos ver. Es lo mismo que pasa con la clarividencia, que un proceso se desarrolla ese don. No es que desarrolla nada, es que sencillamente el demonio le está proporcionando lo que él sí puede ver y lo que la persona en realidad no puede. Una vez que termina la posesión, la persona no puede volver a saber nada de la clarividencia porque nunca le fue desarrollado nada. Es que sencillamente el demonio le proporcionaba lo que sí podía ver. Es algo sencillo. Bien. ¿Puede el demonio experimentar algún tipo de placer? La respuesta es sí y no. ¿Qué tipo de placer puede experimentar? El placer de los sentimientos, es decir, la alegría, puede experimentar como placer el odio, que le cause placer, la venganza, el rencor, etc. Pero lo que no puede experimentar el demonio es el placer que tenemos nosotros por la carne, es decir, todo placer que nosotros sentimos mediante nuestro cuerpo. Porque como ellos no tienen cuerpo, ellos no saben lo que es comer, no saben lo que es tener relaciones sexuales, y aquí se derrumban mitos de que demonios pueden tener relaciones con seres humanos e incluso procrear personas. Eso no puede existir, ni biológica ni teológicamente. Eso no existe. Yo sé que alguien me va a decir, pero en la Biblia menciona una relación, ya podemos hablar en cualquier momento de eso, hay un verdadero sentido teológico a esto. ¿Sí? Pero un demonio no puede tener relaciones sexuales con una mujer ni con un hombre al mismo tiempo. No existe eso. Una mujer que siente que está teniendo relaciones con un demonio, o un hombre con un demonio, porque no hay demonio hombre ni demonio mujer, ellos no tienen sexo, ¿sí? Eso se llama influencia, es un tipo de influencia. Pero no es que lo está teniendo, eso no puede existir. Peor aún, quedar embarazado, como a veces están en las películas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces no puede tener ese tipo de placer el demonio. Es imposible, taxativamente imposible. Imposible. ¿Hay jerarquía en el mundo angélico y en el mundo demoníaco? Sí. La Biblia no proporciona ningún tipo de jerarquía absoluta. Es decir,
La Biblia nos dice, a ver, miren, los diablos, los demonios están jerarquizados de la siguiente manera, y el más fuerte es este y hasta el más débil. No se necesita en la Biblia. Los nombres serafín, querubín, tronos, virtudes, potestades, están regados en toda la economía de la Biblia, en todas. Pero que el desarrollo posterior de la Iglesia Católica ha ido categorizándolos hasta el día de hoy que tenemos una jerarquía. Pero en realidad la Biblia como tal, por ejemplo, en la epístola a los Colosenses, epístola Paulina, aunque hoy sabemos nosotros que en realidad la epístola a Colosenses no la escribió Pablo, Pablo escribió 7 cartas de las 13, bueno, ese es otro tema. Como siempre me desvío, mejor prefiero no hablar de eso. Me disculparán. Bueno, en Colosenses hay una jerarquía que proporciona la escuela Paulina. Y si ustedes van a Efesios, ¿sí? Hay otra, que si bien es cierto, utilizan casi los mismos nombres, virtudes no aparecen una y la otra se aparece, etc. Es decir, no hay una jerarquía como tal explícita y concreta en la Biblia, no la hay. Es como que si todo está diseminado por todos lados y al final se arma uno solo y se lo pone y lo pone. Bien, pero la tradición de la Iglesia nos ha enseñado que la jerarquía más suprema es los serafines. Luego vienen los querubines, y aquí hay una cosa. Decimos que Satanás tiene por jerarquía ser un querubín, pero eso es parte de San Jerónimo, porque San Jerónimo, como yo mencioné atrás, mencionó que este lucero, que es un querubín, como dicen en Ezequiel 28, entonces Satanás es de jerarquía querubín. Pero ¿cómo es posible que si Satanás es el demonio más poderoso, resulta que debería ser un serafín y no un querubín? Porque el querubín está por debajo del serafín. ¿Qué pasa aquí? Entonces dice el padre Fortea, ¿sí? Y esto ya es comentario de él, que la jerarquía no se debe por la gracia, sino por la malignidad. Y lo mismo pasa para los ángeles buenos. No se debe por la gracia, sino por la santificación. Perdón, no se debe por la naturaleza, sino por la gracia para los ángeles buenos, y para los ángeles malos no se debe por la naturaleza, sino por la malignidad. Dicho de otro modo, Satanás puede ser que no sea el jerarca más grande en cuanto a naturaleza, es decir, no tiene como jerarquía el serafín, pero es el más perverso y malvado de todos. Les voy a poner un ejemplo humano. Por un ejemplo nada más. Resulta que yo soy un simple cabo primero de toda la orden de los policías, de las órdenes jerárquicas de los policías. Yo no soy un capitán, no soy un subteniente, soy simplemente un cabo primero. Pero puedo ser mejor policía que un capitán. Es decir, en cuanto a naturaleza, soy inferior, pero en cuanto a mi actividad, soy superior. Lo mismo pasa con Satanás, que aunque no es un serafín, jerárquicamente hablando, el más elevado, por malignidad es el superior a todito, y en ese sentido ocupa la primacía. ¿Ya? Bien. Entonces, los querubines, luego van a venir los tronos, las dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Me voy a detener con arcángeles, porque el resto no tiene mayor importancia en realidad. Si ustedes se dan dominaciones, virtudes, tronos, tienen más bien un carácter humano, guerrero, ¿sí? Bueno, arcángeles. ¿Cuántos arcángeles nos enseña la Sagrada Escritura que hay? Uno. Nuestra Iglesia Madre Católica, la Santa Madre Iglesia Católica, nos enseñan que hay al menos 3 arcángeles. Incluso se habla de los 7 arcángeles, como dice el libro de Tobías, no da nombres. Pero la Iglesia nos enseña que hay 3 arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. Pero si ustedes leen Tobías, donde aparece Rafael, nunca se le llama arcángel. Si ustedes leen el Evangelio Lucano, donde aparece la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima y Bienaventurada Virgen María, mi madre, nunca se le llama arcángel. Al único ángel que se le llama arcángel es a Miguel, que aparece en la epístola neotestamentaria de Judas, versículo 9. Recuerden que Judas es el único libro de la Biblia que no tiene capítulo, en el 9, y en el libro del Apocalipsis. Miguel es el único ángel al que se le llama arcángel en toda la Biblia. Bien, eso en cuanto a la jerarquía. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? No podemos saberlo. Recuerden, allá, y aquí voy a entrar a la fenomenología demoníaca, ¿sí? La fenomenología demoníaca se divide de la siguiente manera: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es lo que, como su nombre lo dice, la más común, las tentaciones. Pero nosotros no podemos saber qué tipo de tentaciones proceden del demonio
y cuáles proceden de la propia concupiscencia del hombre. No hay forma de saberlo, al menos genéricamente hablando, porque es verdad también que en la vida de los santos, canonizados por la Iglesia, sí que se ha podido determinar las tentaciones que proceden del maligno. En ellos es mucho más, entre comillas, fácil poder saberlo. ¿Por qué? Porque ellos viven una vida en plena virtud de la gracia. A diferencia de nosotros, que constantemente pecamos, estamos pecando, rodeados del mundo. Entonces, a mí me puede venir una tentación sencillamente porque así es mi vida. Pero en los santos no. Entonces, si por ejemplo, un santo que está en plena actitud de oración, está en el Santísimo y que además lleva una vida de santo, literalmente hablando, y resulta que le viene una tentación de una aberración sexual, pornográfica o adulterio, entonces, y que además es intensa, ¿verdad? Y que eso no forma parte de la naturaleza de este santo, uno puede decir, esa tentación es estrictamente del demonio. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a lo ordinario. En cuanto a lo extraordinario, vamos a ir desde lo más leve hasta lo más complejo. La primera, que es lo que nosotros llamamos infestación demoníaca, lo que los parapsicólogos llaman efecto o movimiento Poltergeist, que no es otra cosa más que cuando el demonio, y no solamente el demonio, las almas condenadas en el infierno y las almas purgantes o del purgatorio también, tienen por permisibilidad divina la capacidad de poder mover o manipular instrumentos físicos, ¿verdad? Y que para nosotros es extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos manipulando. Por ejemplo, el demonio puede prender o apagar una bombilla, mover una silla. Esos movimientos, esos fenómenos que suceden en casas que decimos infectadas o en casas contaminadas, es actividad o la primera actividad extraordinaria que se puede manifestar en un lugar donde hay actividad demoníaca. ¿Ya? Entonces, eso es algo que es lo más común que se pueden ver en la actividad demoníaca, es lo más común. ¿Cómo se erradica eso? Bueno, sencillo. Digo sencillo en el sentido de que no es tan complejo como la posesión. El sacerdote o el equipo de laicos que principalmente actúan en la renovación carismática, o simplemente una persona estudiosa del tema, yo lo sé hacer, por ejemplo, va a una casa, realiza oración, echa agua bendita. No estás haciendo exorcismo porque no estás actuando, no estás dirigiéndote al demonio, simplemente estás haciendo una oración que la puede hacer cualquier laico, porque el laico forma parte de la iglesia y mediante el bautismo tiene esa obligación incluso de caridad cristiana, orar por los demás, por el prójimo. Y si estás siendo acechado por el demonio en una casa donde no te vas a dirigir al demonio directamente, sino a lo que él está actuando, pues puedes orar, ¿no? Echar agua bendita. Ahora, si uno cuenta con ayuda inmediata del sacerdote, pues bendito sea Dios, muchísimo mejor, como es lógico, ¿no? Bien, infestación. Es decir, se erradica la infestación con la oración y el uso de sacramental, principalmente el agua bendita. Luego viene lo que llamamos nosotros la influencia demoníaca, donde el demonio no está dentro de la persona, pero actúa hacia adentro de la persona. Por ejemplo, una persona constantemente vive enferma, vulgarmente se dice, se ha secado, esa persona tiene fiebre, mejor dicho, muestra un sinnúmero de signos y síntomas clínicos, pero que a la hora de ser analizados por la ciencia médica no encuentran respuesta a nada. Es decir, no es que no solamente no encuentran respuesta, es que sencillamente todo está bien, ¿verdad? Pero además de eso, al indagar a la persona, porque uno hace un diálogo con la familia, con el afectado, etcétera, te dicen, no, es que le hicieron brujería, o acudió a la ouija, o hizo santería, o antes fue satanista, es decir, le hicieron un maleficio, etcétera, etcétera. Uno dice, esta persona, que además en la casa manifiesta infestación demoníaca, entonces esto es una influencia, esto es algo del demonio, es decir, puede provocar enfermedades, pérdida de trabajo, pérdida del matrimonio, es decir, el demonio ataca a la persona directamente, pero no está dentro. ¿Ya? ¿Cómo se erradica esto? El sacerdote va y realiza lo que se llaman oraciones de liberación. Hay comunidades católicas cristianas de la renovación carismática donde incluso el laico tiene permitido hacer estas oraciones de liberación. Eso depende del sacerdote, de la permisibilidad del sacerdote. ¿Ya? Y tercera, la más compleja de todas, la posesión demoníaca, en la que el demonio se mete en la persona
posee el cuerpo de la persona, más no el alma, eso hay que recalcarlo, solo el cuerpo de la persona, y se manifiesta y actúa mediante la persona. ¿Ya? ¿Cómo se erradica esto? Sencillamente, pues el exorcista, aquí sí, sola y únicamente y exclusivamente el sacerdote católico exorcista, debidamente ordenado por su obispo, él se va a encargar de hacer el exorcismo. Que el exorcismo puede ser ritual o puede ser simplemente no ritual. Eso depende del exorcista. ¿Ya? Evidentemente con la ayuda del equipo de laicos, etcétera, ¿no? El exorcismo se realiza para la auténtica posesión demoníaca. Hay otros términos como vejación diabólica, obsesión diabólica, que a veces significa lo mismo que influencia, circundancia externa, circundancia interna, pero esto ya es algo más profundo que nos llevaría más tiempo y yo creo que podemos abarcarlo en otro momento, ¿ya? Pero en todo caso, estas son las más comunes que podemos escuchar, que se analizan en el campo de la demonología, ¿ya? La fenomenología demoníaca. Bueno, a mí me sonó la alarma de los 50 minutos que llevo dando la charla. Me voy a hacer unas preguntas más y vamos yo creo que va a haber necesario una segunda parte, no sé si ustedes lo deseen, si no, no hay problema, porque se quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Se puede hacer un pacto con el demonio y al mismo tiempo vender tu alma? Esa es una pregunta que me hacen a mí constantemente. Mira, si yo he dicho que el demonio no puede poseer el alma, ¿cómo puedes regalarle o venderle o ofrecerle tu alma al demonio en un pacto? Para Víctor Gamboa eso no existe. Aunque muchos sacerdotes dicen que sí. ¿Sí? Puede estar equivocado. Pero mi respuesta es la siguiente. Si el alma le pertenece a Dios y el demonio ni siquiera puede poseerla, ¿cómo le puedo ofrecer algo que no me pertenece al demonio? ¿No? Yo lo que le puedo ofrecer al demonio es lo que yo puedo manipular. ¿Qué puedo manipular yo? Mi voluntad y mi inteligencia. Entonces, cuando yo hago un pacto con el diablo, le estoy entregando mi voluntad, mi inteligencia, mis ganas de querer hacer el mal y de trabajar para el diablo. Eso sí que se lo puedo entregar yo. Pero mi alma no. Y es por eso que una persona cuando está poseída incluso, fuera del periodo de trance, puede ir a la Eucaristía, puede confesarse, lleva una vida, entre comillas, directamente normal, entre comillas, porque no toca el alma. Entonces yo no creo que en el pacto pueda estar de intermediario el alma de la persona. No, está simplemente la voluntad. Ahora que esa alma, esa persona está en pecado mortal, eso es otra cosa. ¿Está en pecado mortal? Claro que sí. Y que si esa persona fallece y no se arrepiente, no le pide perdón a Dios, si es que esa posesión fue por culpa de esa persona, entonces esa alma sí que se puede condenar. Ojo, digo si es que esa persona quiso quedar poseída, porque hay dos formas de quedar poseído. Una, cuando la persona lo busca, ya sea directa o indirectamente, y lo busca porque ha jugado a la ouija, porque desconocía que jugando a la ouija, aunque hoy eso todo el mundo lo sabe, puedes quedar poseído, o porque asistes a los chamanes, santeros, brujos, o voluntariamente fuiste a un ritual satánico, etc. Y la que es involuntaria, que suele suceder cuando a una persona le han hecho maleficio y esa persona es inocente y víctima. Pero alguien dirá, ¿y cómo es posible eso? Sí puede pasar. Y en los dos casos, Dios permite la posesión. Es decir, no puede haber una posesión si primero Dios no lo ha permitido. Yo sé que usted dirá, ¿cómo es posible, Víctor? Eso? O sea, ¿cómo es posible que Dios permita la posesión? Eso va a ser Dios un ser impío. No es así. Todo lo que sucede es porque Dios lo ha permitido voluntariamente. Vámonos al caso, y yo creo que aquí terminaríamos, a ver si dejo preguntas para ustedes. ¿Por qué Dios permite la posesión en un niño, por ejemplo, de 6, 7 años, que es inocente? Bueno, yo lo vine a entender, más allá de lo que lo he leído, lo vine a entender en casos, ¿no? O sea, una niña, por ejemplo, de 14 años que estaba poseída, eso me pasó a mí, por ejemplo. Y descubrimos que la tía hacía alta magia negra, necromancia. Entonces venimos a entender que Dios permite la posesión en esa criatura para lograr que ella va a ser ese vehículo conductor de santidad, de dolor, de sacrificio, para que esta persona se cambie y se arrepienta. ¿Sí me hago entender? Más allá de que esta persona que es víctima en el dolor alcanza la gracia. Sí, se perfecciona espiritualmente. Mira, y aquí con esto termino, al menos la primera parte, no sé si ustedes quieran la segunda. Hay un lugar donde el demonio nunca quiere estar y hay un lugar donde el asceta siempre quiere estar. ¿Saben lo que ustedes es un asceta? Un asceta es una persona que vive en el desierto, que es un santo y que solo vive orando y sacrificando su cuerpo. El único lugar donde el demonio no quiere estar es en el cuerpo de un asceta. Y el único lugar donde un asceta siempre quiere vivir es poseído por el demonio. Porque mientras más dolor sufre,
mientras más tormento tiene su cuerpo, más se perfeccionan espiritualmente. Es por eso que Dios permite la posesión en los santos o la influencia demoníaca en los santos, ¿sí? Y en algunas personas, para que esta persona, mediante el sufrimiento, así como Cristo sufrió en la cruz por nosotros, alcanzar la perfección espiritual. Es difícil entender esto, pero los misterios de Dios son insondables, a veces son incomprensibles, pero debemos entender que la sabiduría de Dios es infinita, misericordiosa y ante todo perfecta. Bueno, hermanos, yo sé que dan muchísimas preguntas y yo sé que quizás algunos de ustedes tengan una, así que yo voy a dejar al menos esta parte hasta aquí. No sé si alguien tenga preguntas